El lugar de la deuda en la historia humana. La historia de la deuda es tan antigua como la propia historia de la humanidad. En la antigua Mesopotamia, ya en el año 3000 AC, las sociedades agrícolas comenzaron a llevar los primeros registros de deudas. Los agricultores pedían prestadas semillas y herramientas a los templos o a propietarios ricos antes de la temporada de siembra y devolvían la deuda con su cosecha. Un sistema similar existía en la antigua Roma. Sin embargo, cuando la gente se endeudó en exceso y enfrentó la amenaza de caer en la esclavitud, comenzaron los levantamientos. Como resultado, se promulgaron estrictas leyes que regulaban las relaciones de deuda en el derecho romano. En la Edad Media, la deuda se convirtió en el punto focal de debates religiosos. La prohibición de los intereses se eludía por diversos medios. En Europa, surgieron banqueros judíos, mientras que en el mundo islámico se desarrolló el concepto de qarz y hasen, o préstamos sin intereses. En Europa surgieron banqueros judíos, mientras que en el mundo islámico se desarrolló el concepto de qarz y hasen, o préstamos sin intereses. En la era moderna, la deuda ha sido el motor del capitalismo desde la Revolución Industrial hasta hoy. Inglaterra financió su industrialización mediante préstamos gubernamentales, y Estados Unidos libró sus guerras a crédito, colocándose en el centro del orden mundial de la deuda. Inglaterra financió su industrialización mediante préstamos gubernamentales y Estados Unidos libró sus guerras a crédito, colocándose en el centro del orden mundial de la deuda. La historia nos muestra esto. La deuda puede elevar imperios o arrastrarlos al colapso. Entonces, ¿qué la hace buena o mala? La lógica de la buena deuda. Invertir en el futuro. La buena deuda significa invertir en el futuro. La deuda tomada se utiliza para obtener beneficios a largo plazo. A nivel individual, un préstamo universitario puede ayudar a una persona a tener mayores ingresos en su carrera. En Canadá, los préstamos hipotecarios permiten la compra de vivienda. En India, el microcrédito ha dado lugar al nacimiento de pequeñas empresas y empoderado a mujeres emprendedoras. La misma lógica se aplica a los países. Corea del Sur desarrolló su infraestructura e industria con dinero prestado en la década de 1960, convirtiéndose en una de las economías líderes del mundo. Alemania redirigió los préstamos posteriores a la Segunda Guerra Mundial hacia inversiones, logrando su milagro económico. Claramente, cuando se usa correctamente, la deuda es una herramienta poderosa para el crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando la misma deuda se usa para fines equivocados? El dilema de la mala deuda. Consumo y colapso. La mala deuda financia solo el consumo en vez de la producción. En EU, millones luchan bajo la carga de la deuda de tarjetas de crédito. Una deuda tomada para unas vacaciones o un bolso de lujo se convierte en una carga de intereses impagable durante años. Argentina dirigió sus préstamos al gasto público en lugar de a la producción para cubrir los déficits presupuestarios, lo que llevó a crisis constantes. En Nigeria, los jóvenes se endeudan para comprar coches de lujo como símbolo de estatus, pero a medida que los coches se deprecian, la carga de la deuda aumenta. El mal uso de la deuda lleva tanto a individuos como a países a callejones sin salida. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo pueden las personas decidir si una deuda es buena o mala? El equilibrio en las decisiones individuales de deuda. Las deudas de una persona moldean directamente su futuro. Un préstamo tomado para educación puede abrir la puerta a un trabajo bien remunerado a largo plazo. Pero una deuda para consumo de lujo o placeres a corto plazo puede paralizar la vida. En Japón, los jóvenes conocidos como Parasite o Shinguru viven con sus familias, gastan en bienes de consumo y financian su estilo de vida con deuda, lo que causa grandes problemas al envejecer. ¿Esta deuda me dará ingresos en el futuro? ¿El costo de la deuda será menor que mis ganancias? ¿El valor de lo que compro aumentará? ¿Mi deuda es sostenible? Las respuestas a estas preguntas determinan el destino de la deuda. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Se aplica la misma distinción a ellas? Para las empresas, la deuda puede ser el combustible del crecimiento. Tesla financió inversiones en I+D con deuda durante años y ahora es una de las empresas automotrices más valiosas del mundo. Pero el gigante inmobiliario chino Evergrande muestra el extremo opuesto. El endeudamiento descontrolado se volvió impagable y llevó a la empresa al borde del colapso.
Para las empresas, la deuda es una palanca, pero usada incorrectamente puede desencadenar crisis en cadena. Esto nos lleva a una pregunta mayor. ¿Cómo manejan los gobiernos la deuda? El equilibrio de la deuda pública. La deuda de las naciones también puede ser buena o mala. EU es considerado confiable a pesar de sus enormes cifras de deuda, porque los inversores creen que puede pagar sus obligaciones. Japón tiene una proporción deuda-PIB superior al 250%, pero la mayor parte de la deuda está en manos de inversores nacionales y no provoca una crisis. En cambio, Grecia fue arrastrada a crisis de deuda en 2008. Sri Lanka se declaró en bancarrota en 2022 porque sus préstamos se dirigieron al consumo en vez de a la producción. La misma verdad se aplica a los estados. La deuda dirigida a la infraestructura, la producción y el crecimiento es buena. La deuda usada para el gasto populista es mala. La relación entre deuda e inflación. La deuda también afecta la inflación. La buena deuda aumenta la capacidad de producción y garantiza la estabilidad de precios. Los proyectos energéticos, financiados bajo el Pacto Verde de la Unión Europea, pueden equilibrar los precios a largo plazo mediante el aumento de la oferta energética. Pero la mala deuda solo aumenta el consumo. La razón principal de la alta inflación en los países latinoamericanos es la deuda enfocada en el consumo en vez de en la producción. En este punto, la historia ofrece muchas lecciones. Veamos algunos ejemplos del pasado. El Imperio Otomano no logró utilizar eficazmente su deuda del siglo XIX. Los préstamos tomados para gastos palaciegos y costos de guerra llevaron a los acreedores extranjeros a controlar la economía mediante la Duyunuumumille. Alemania, en cambio, reestructuró su deuda mediante el Acuerdo de Londres en 1953 y se centró en la producción. Pronto se convirtió en una de las economías más fuertes del mundo. En la década de 1980, México pidió préstamos esperando altos precios del petróleo. Cuando los precios bajaron, no pudo pagar sus deudas y desencadenó la crisis de deuda latinoamericana. Estos ejemplos prueban una vez más que el destino de la deuda siempre se determina por su propósito. ¿Y cómo se transformará la deuda en el futuro? El futuro de la deuda, digitalización e inteligencia artificial. Hoy día, el concepto de deuda está cambiando rápidamente bajo la influencia de la tecnología. En Kenia, la aplicación M-Pesa permite microcréditos para millones. En EEIOU, algunas empresas de fintech ya ofrecen préstamos respaldados por criptomonedas. En Canadá, los bancos han empezado a determinar tasas de interés personalizadas mediante sistemas basados en inteligencia artificial. Sin embargo, la tecnología no cambia la esencia de la deuda. La regla sigue siendo la misma. La deuda que genera ingresos es buena. La deuda que solo apoya el consumo es mala. Una pregunta universal. A lo largo de la historia, todos, desde imperios hasta individuos, han sido puestos a prueba por la deuda. Roma, los otomanos, Alemania, EU, Grecia, todos han enfrentado la misma verdad. Cuando se usa correctamente, la deuda conduce al desarrollo. Cuando se usa incorrectamente, conduce al colapso. Hoy, las personas luchando con deudas de tarjetas de crédito, los gobiernos con deuda pública y las empresas con préstamos para inversiones buscan la misma respuesta. ¿La deuda nos llevará hacia adelante o nos encadenará? La respuesta está oculta en cómo usamos la deuda. La buena deuda es una puerta al futuro. La mala deuda es una carga del pasado llevada al futuro. Si quieres más contenido como este, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la deuda es una herramienta útil o una trampa peligrosa? Comparte tu opinión abajo. No olvides hacer clic en me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos o títulos.